hay un propósito, como decía Francisco, y tomando el testimonio de él para nuestra vida, en que hay un principio de Dios eterno para nuestra vida y que Él lo ha manifestado desde un inicio, y es que Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros y una relación de amor hacia nuestra vida, y Él lo ha manifestado desde un inicio, lo ha manifestado a través de la Biblia en el Antiguo Testamento, lo ha manifestado a través de la persona de Jesucristo, y lo está y lo sigue manifestando en el día a día, en nuestra propia vida. Y quisimos elegir el tabernáculo del Señor para nuevamente simbolizar este anhelo de nuestro Señor de tener una relación con nosotros. Porque este símbolo del tabernáculo, la tienda del Señor, viene a simbolizar eso. Nuevamente, en medio de su pueblo, Dios quiere estar junto a nosotros, en medio de su pueblo. Y dice Éxodo capítulo 25, ustedes pueden abrir sus Biblias para seguirme. Éxodo capítulo 25, desde el capítulo 25 en adelante, Él habla acerca, les da las instrucciones a Moisés y al pueblo para poder crear esta tienda del Señor. En alguna Biblia dice tienda del Señor. En ese entonces el pueblo de Dios vivía en tiendas, o sea, sus casas eran tiendas. Entonces Dios viene a simbolizar que Él quiere vivir en medio de su pueblo, o sea, en otras palabras, Dios está diciendo, yo voy a construir mi casa en medio de mi pueblo. Yo quisiera tener una relación quizás profunda, por ejemplo, con mi hermano Pablo, y le digo, yo quiero tener una relación profunda contigo, pero quizás yo no quiero tener una distancia contigo. Entonces le digo, Pablo, yo voy a ir a construir mi casa al lado de tu casa. Y voy a estar ahí porque yo quiero tener una relación contigo. O sea, yo quiero salir de mi casa y verte a ti, conversar día a día contigo, estar junto a ti. Bueno, el Señor dice, crea el tabernáculo del Señor, o la tienda del Señor, o la casa del Dios. ¿Para qué? Para habitar en medio de su pueblo y tener una relación con Él. Dice el capítulo 25, verso 8, manifiesta este propósito. Y dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. La casa de Dios, Dios queriendo vivir en medio de su pueblo, o sea, no un Dios distante. Dios, siendo el Señor de señores, el Dios creador de todo el universo, dijo, no, yo quiero tener una relación cercana con mi pueblo, con cada uno de mis hijos. Y Él dice, por eso voy a construir mi casa en medio de ustedes. Es maravilloso saber primeramente eso de que Dios, su casa, o sea, su presencia, iba a habitar en medio de su pueblo. Y así lo expresa este versículo. Y de ahí en adelante Dios les da la instrucción de cómo tenía que ser su casa, su tienda, la tienda del Señor. Y ustedes lo tienen graficado en esta hoja, cómo era. Y bueno, ahí anteriormente la imagen muestra, la anterior Gerson muestra cómo era esta tienda del Señor en su estructura general. Pero ya la siguiente imagen muestra la estructura que tiene en su interior. Y ustedes encontrarán quizás tres grandes divisiones, donde está el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, ¿cierto? Y Éxodo capítulo 25 en adelante empieza a describir cada una de ellas. La primera es el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, como bien menciona ahí, lo tienen también en sus documentos. Dice que estaba el arca del pacto, donde manifestaba la presencia de Dios en su totalidad. Dentro del arca estaba la ley de Dios, los mandamientos de Dios, que simbolizaban el carácter de Dios, quién era Dios. O sea, esta habitación, Dios habitaba en ella con su presencia y revelaba quién es, hermanos. Y desde ahí, desde esa habitación, se empieza a construir todo lo demás. En la segunda habitación, siguiente Gerson, ya, lugar santísimo, entonces lo describimos, siguiente. El arca del pacto, como bien mencionaba, siguiente, donde estaba integrados, y ahí en Éxodo 25, verso 10 al 11 dice, harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2,5 codos.
Y finalmente se crea esta arca donde se manifiesta en esta habitación toda la presencia de Dios. Luego de eso, como decíamos nosotros, siguiente, está el sector, en este caso de la segunda habitación, que se llama el lugar santo. Allí nosotros encontraremos, vamos a ver rápidamente, dice que dentro de ella estaba la mesa del pan de propiciación. Éxodo capítulo 25, verso 23 dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Y verso 30 dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente. El pan sin duda es símbolo de nuestro Señor Jesucristo y de la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Esta habitación y esta mesa con los panes simbolizaba a un Dios presente, pero también simbolizaba a un Dios proveedor. No tan solo en el sentido del alimento, porque nosotros cuando hablamos de provisión nos vamos directamente a nuestra mente y decimos: estaba proveyendo lo necesario en alimento, en lo económico, en todo. No, Dios también en esta habitación estaba simbolizando su provisión en todo para nuestra vida. Y por sobre todo la provisión necesaria para poder tener una relación con Él. Para poder ir al lugar santísimo donde estaba toda su presencia. Y Él revelaba quién era. No tan solo estaba la mesa, sino que continuamente dice que estaba el candelero de oro. Este candelero que dice Éxodo 25, verso 31, dice que harás además un candelero de oro puro, labrado, martillo, se hará el candelero. Y verso 34 dice: y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y flores. Y tenía toda una estructura que finalmente el Señor iba diciendo cómo tenía que crearse. Este candelero finalmente en ese lugar era encendido con lámparas de aceite. Iluminaba todo el lugar, hermanos. Y eso es lo que hace Jesucristo en nuestra vida, que viene a iluminar nuestro camino. Estaba primeramente el lugar santísimo. El lugar santísimo fue creado para que la presencia de Dios estuviera completamente allí. Pero antes de entrar en esa habitación estaba la mesa y estaba este candelero que iluminaba toda esta habitación. ¿Símbolo de qué, hermanos? Símbolos en este caso de que antes de entrar al lugar santísimo, sin duda necesitamos la luz de Cristo en nuestra vida. Porque Él debe iluminar nuestro andar, Él debe iluminar nuestro caminar para poder llegar hacia Él. Y Francisco decía: yo estuve como 25 años, quizás iba a la iglesia desde pequeño, y decía: estuve 25 años quizás en la oscuridad. Y vino Jesucristo, quien sin duda vino a iluminar su vida para poder llegar delante de la presencia de Él. Otra de las cosas que había dentro de la habitación estaba el altar de incienso, donde se quemaba incienso. No cualquier incienso, sino que el incienso que Dios había determinado. Dios siempre ha determinado cuál es el camino y cuál es su provisión para poder llegar delante de Él, hermanos. Y a veces nosotros podemos buscarlo con nuestras propias fuerzas, pero Dios ha provisto para nuestra vida todo lo necesario para poder llegar delante de Él. Aquí se quemaba el incienso y finalmente todo representa las oraciones de los santos, las oraciones del pueblo de Dios. Decía que finalmente se elevaba con olor grato antes de entrar al lugar santísimo del Señor. Luego viene la sección que quedaba afuera. La sección en este caso que estaba fuera de estas dos habitaciones donde servían. Allí se encontraba el altar de bronce, donde muchos de nosotros sabemos que se hacían los sacrificios necesarios para el perdón de los pecados, para poder ser expiado de nuestros pecados, del pecado del pueblo, y no tan solo eso, sino que se encontraba también la fuente de bronce, donde en este caso el sacerdote se lavaba las manos y se lavaba los pies.
Ustedes, hermanos, tienen esta imagen en su poder. Vamos a ir nuevamente a la imagen. Y el tabernáculo tiene nuestras casas, por ejemplo, nuestros hogares tienen una puerta delante y tienen una puerta atrás. O tienen más de una puerta para poder ingresar a la casa. Quizás dos, en otras más grandes quizás pueden tener hasta tres. O más, quién sabe. Pero la casa del Señor tenía solamente una entrada. Un solo camino, hermanos. ¿A quién recordamos con ese camino? A nuestro Señor Jesucristo, quien Él declara: yo soy el camino. La provisión de Dios, vuelvo a repetir, es solamente entregada por Dios. Él ha manifestado los medios. ¿Y qué quisimos simbolizar con esto, hermanos? Yo dije en un principio que sin duda Dios desde un comienzo ha querido tener una relación con nosotros. Con cada uno de los que nos encontramos aquí, hermanos, Dios quiere tener una relación profunda, como decía Francisco, con cada uno de nosotros. Y dice que estas tres quizás secciones grandes muestran el andar, en este caso, nuestro camino para poder llegar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Quizás alguno de nosotros, de los que estamos aquí, todavía no entra a este lugar, al atrio completo, al tabernáculo de Dios, para poder ir hacia la presencia de Dios. Este tabernáculo tiene un solo camino, hermanos: Jesucristo. Amén. Jesucristo es la entrada, porque ese es el camino. Volvamos atrás, Jason. Ese es el camino. Dice que el altar de bronce se entregaban en sacrificio en los corderos, el animal, para poder ser perdonados. Y quizás la mayoría de nosotros ha entrado a este lugar porque ha reconocido el sacrificio del Cordero de Dios, de Jesucristo en nuestra vida. Lo hemos reconocido y hemos sido perdonados. Hemos pasado a este lugar y el sacrificio del Cordero de Dios lo hemos reconocido. Y a través de ese sacrificio hemos sido perdonados. No tan solo eso, sino que hemos pasado la fuente y nos hemos lavado nuestro andar, nuestro caminar, los unos a los otros. Nos hemos limpiado, y Jesucristo decía que los discípulos le enseñaban que se pudieran lavar los pies los unos a los otros. Y quizás hemos pasado nuestra vida, como decía Francisco, yo entré al agua, llegué hasta los tobillos, reconocí a Jesucristo como mi Señor, como el sacrificio que cubre mi pecado. Pero también he lavado quizás mi andar, mi caminar. Y quizás algunos de nosotros hemos profundizado hasta la segunda sección. Hemos llevado vidas espirituales, la palabra de Dios. Ahí en esa habitación, simbólicamente, la palabra de Dios y la oración en nuestra vida. Y quizás cada uno de nosotros toma tiempo en su hogar para estar en la palabra del Señor y para estar en la oración. Pero la vida, como decía Francisco, y el testimonio de él es sin duda hermoso. Porque dice que hay algo mucho más allá. Quizás nuestra vida se ha quedado aquí, hermanos, en nuestra vida devocional, orando, leyendo la palabra, querer aprender más. Pero el propósito de crear todo esto, el Señor, fue desde un comienzo, para que cada uno de nosotros pudiera llegar a este lugar, hermanos, al lugar santísimo, de estar cara a cara con el Señor, para poder estar delante de Él y estar delante de su presencia, hermano. Y quizás hemos vivido momentos así en nuestra vida, cuando nosotros buscamos al Señor y pasamos de estar en ese modo de la Biblia y la oración, en un modo finalmente de entrar delante de la presencia del Señor. Y cuando estamos delante de la presencia del Señor, el Señor revela su carácter y revela sus propósitos para nuestra vida. Es en esa habitación que Dios revela quién es Él en nosotros.
Y es ahí donde Dios habla en nuestra vida y nos transforma y nos lleva hacia sus propósitos, hermanos. Entonces, vuelvo a repetir, hermanos, miremos esta imagen como nuestra vida y reflexionemos en qué lugar nos encontramos. Si quizás todavía no hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor, hoy es el tiempo. Hoy es el día para reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Amén. Si hemos venido en esta mañana cargados, reconociendo nuestro pecado, hoy es el día para reconocer a Jesucristo y diciendo, Él fue el sacrificio que perdona mis pecados. Él me limpia. Pero también hoy es tiempo para que cada uno de nosotros, hermanos, como varones, tomemos el testimonio de Francisco y digamos, sí, yo quiero ir más allá. Yo quiero entrar en esta habitación, en el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Ese es el llamado primeramente, hermanos, en esta mañana. Porque, vuelvo a repetir, quizás hemos llevado vidas orando, leyendo la Biblia, nuestra vida devocional, pero nace en nuestro corazón sin duda esa necesidad de ir más allá, de preguntarnos qué Dios quiere más de mí. Y es la intención de Dios, de llevarnos hacia Él. Hermanos, este símbolo es hermoso porque el lugar, toda la tienda del Señor, se creó desde el lugar santísimo hacia el exterior. Y eso quiere decir que la presencia de Dios siempre estuvo desde un inicio queriendo tener una relación con el ser humano. O sea que todas las demás cosas fueron secundarias, provistas por Dios para poder alcanzar el primer propósito. O sea, tener una relación con Él. No se trataba de que nosotros creemos los medios para poder llegar allá. Sino que Dios, su primer propósito era que cada uno de nosotros podamos tener una relación con Él. Amén. Entonces ese es un primer desafío en este día, hermanos. Reconocer en qué lugar nos encontramos. Y tomar el desafío de poder ir en pos de ese lugar. Donde Dios revela y habla junto a nosotros cara a cara. Hermanos, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, Mateo 1, verso 23. Concebirá la Virgen un hijo y llamarás a ese hijo Emmanuel, Dios con nosotros. Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La Biblia entera nos refleja el plan de Dios para nuestra vida, hermanos. Lo dijo en el Antiguo Testamento a través de esta tienda: yo quiero habitar en medio de ustedes y en ustedes. Tener una relación con ustedes. Lo manifestó a través de la persona de Jesús. Dice Emmanuel, Dios con nosotros. Y hoy en esta mañana está junto a nosotros, hermanos. Amén. Y es tiempo de orar de manera personal, porque es una decisión sin duda personal, de querer ir en pos